vamos a analizar lo que fue el partido de ayer entre el Elche y la Real Sociedad, y para ello vamos a empezar viendo un poco los onces de ambos equipos, porque bueno, la introducción de Cubo en el 11, debido a la baja de Barrene, los dos jugadores están en un momento de forma bastante diferente. Mientras Barrene quizás haya sido el mejor jugador de la Real en este inicio, pues Cubo todavía le está costando iniciar en este tramo de la temporada, y a ello se suma de que el origen del gol del Elche fue una pérdida de Cubo en campo contrario y que permitió al Elche transicionar. Después vino la falta a favor y luego todo ese juego por fuera para acabar centrando y meter el gol a Álvaro Rodríguez. Un Álvaro Rodríguez que fue fundamental en el planteamiento de Sarabia, sorprendente porque deja a Andrés Silva en el banquillo y mete a Álvaro Rodríguez como punta de referencia, porque Rafa Mir, bueno, ya estamos acostumbrados a verle más por banda que por dentro, aunque sea un delantero centro, pero sí que le deja todo ese espacio para Álvaro, para que gane esos duelos individuales de espaldas, sobre todo cuando el equipo rival va a presionar hombre a hombre, ¿no? La marca. Una presión hombre a hombre que no veríamos de la Real hasta pasados unos minutos, porque al principio, bueno, ya sabemos, ¿no?, que el Elche quiere sacar mucha ventaja de su juego posicional, de tener más jugadores en un espacio del campo determinado y a partir de ahí poder jugar dependiendo de lo que hace el rival. Si le va al central, si le va al lateral, si le va al interior, pues depende de eso. El Elche sabe jugar muy bien en esos espacios, sobre todo en espacios que sean en media cancha. No, ya veremos que en cancha rival tiene más problemas, pero en ese espacio central el Elche saca mucho provecho si tiene un jugador más, incluso dos jugadores más, cuando Dituro en este caso es el que inicia pues las acciones, ¿no? En esas primeras dudas, vemos a jugadores de la Real quejarse, dar raspavientos porque les falta un jugador, porque mientras algunos iban, otros no. Y en ese tramo, pues creo que el Elche sí que pudo sacar ventaja, ¿no? Luego ya vemos, bueno, sobre todo estos de Sergio Gómez, de que sí que luego iba, pero no estaba, ¿no? Parece una diferencia muy sutil, pero no es lo mismo estar que ir, ¿no? Ese espacio, ese tiempo que le da al jugador del Elche de poder controlar, de poder levantar la cabeza y de poder conectar con otro jugador mientras él todavía está llegando, pues es fundamental para el equipo de Sarabia para que pueda jugar y a partir de ahí ya partir con ventaja en las mini transiciones o mini acciones, ya llegando a tercio rival. Porque luego la Real sí que pudo ajustar, ajustó de hecho con Sergio Gómez, que ya sí que estaba, no llegaba, y sí que ahí tuvo más problemas. De ahí, pues como Álvaro Rodríguez buscaba emparejarse con Zubeldia para ganar ese duelo individual, que estuvo magnífico ahí Álvaro en todos esos duelos, sobre todo fijando a los centrales y también dando espacios a sus compañeros para que jueguen. Y vemos también como Dituro, gran conocedor del juego de su equipo, fijaros que aquí, ¿no?, indica que se abran los jugadores para encontrar esa línea de pase con Álvaro. Ya una vez la Real tenía esa marca hombre a hombre, porque en campo rival el Elche, con una Real más atrás, el Elche sí que tiene más dificultades de generar juego, porque hay no es que los espacios se reduzcan, que también, pero veo un Elche bastante estático y sin tener jugadores que ataquen a la profundidad. Todo el mundo la pide al pie, pero no hay ventajas posicionales o se dificultan mucho más ese juego entre líneas. La Real también está mejor tapando las líneas de pase, flotando, digamos, al jugador con balón y tapando esas líneas de pase, que dificulta que el Elche tenga más conexiones en campo rival. Y de ahí vienen esos últimos 5 minutos que sí que la Real puede incluso meter ese gol a favor, y ese dominio pasa a ser más de la Real que del Elche. Y bueno, en la segunda parte vemos que más o menos la dinámica sigue igual y se produce ese fallo de Cubo en el pase que da ese origen a la jugada del gol. Pero creo que ahí ya estaba más el partido a favor de la Real, sobre todo porque estaba encontrando transicionar bien con Oyarzabal, que hace ese jugador de enlace
tanto para los extremos como los interiores, que bueno, no tiene mucho recorrido tanto Soler como Brais Méndez, pero sí que Oyarzabal es un jugador fundamental ahí. ¿Por qué digo eso? Porque la figura de Sergio Gómez, quizás como lateral izquierdo, no le da a la Real para que sea un partido abierto o un partido más de ida y vuelta, más de transicionar, porque ahí Sergio, aunque sea un jugador inteligente en las acciones defensivas, pues físicamente no le da, como vamos a poner el caso contrario de Aramburu, que me parece un lateral completamente contrario al caso de Sergio Gómez. Es ahí donde creo que Gorrocha está más limitado en el juego de la Real, porque la ocasión o el penalti que genera la Real es gracias a una recuperación alta de Gorrocha. También en la primera parte tiene una recuperación igual en un partido un poquito más dividido y en el que puede sacar provecho de presionar hacia adelante, como es Gorrocha, y también poder cubrir esas transiciones defensivas. Pero después del gol del Elche tienes a Cheve con más confianza, puede... También la Real da un paso adelante, ya no presiona en tres cuartos, sino presiona en todo el campo, y creo que ahí a la Real le cuesta todavía presionar, porque bueno, además que el Elche pues seguramente es de los equipos más difíciles al que hace la presión, sobre todo si vas por debajo del marcador y si tienes que ir a presionar al portero, porque ya sabemos que Dituro tiene una buena salida, y de ahí pues el Elche tiene una salida magnífica en el minuto 60, que por ejemplo es prácticamente indefendible porque siempre va a tener un jugador más si es con el portero. Pero bueno, luego tiene otras dos situaciones que sí que creo que ahí la Real todavía le falta engrasar esa presión. Hay dudas en cuando van dos jugadores al mismo jugador. Creo que Brais Méndez también no es un jugador inteligente como para saber interpretar cuándo tiene que soltar a su jugador y cuándo no. Y bueno, luego físicamente creo que ahí le cuesta más a la Real. Pero bueno, ya sabemos que con un 1-0 siempre vas a estar en el partido. Siempre cualquier balón parado, cualquier situación te puede meter en él. Y me sorprendió también que Sarabia optase por una línea de 5 en ese cambio en el minuto 85. Que creo que también ¿no? Muchas veces se critica a Simeone por dar ese mensaje negativo de, oye, vas ganando 1-0 pero meto un trozo de defensa, entonces los jugadores ya interpretan de que estamos sufriendo, de que tenemos que defender el resultado. Y ahí pues creo que en ese paso atrás la Real pudo jugar más en campo contrario, y el jugar en campo contrario ya no es solo que te habilite a tener una acción ofensiva buena, sino una recuperación propia en campo rival, como fue el gol de la recuperación de Gorrocha y la posterior acción de Oyarzabal con el penalti de Sadik, pues le permitieron a la Real empatar este partido. Sin duda creo que es un golpe difícil en cuanto a la confianza del Elche, porque bueno, no estabas haciendo un grandísimo partido, pero sí que estás por delante del minuto 85 en el marcador, y ahora creo que tienen que visitar al Real Madrid. Entonces vamos a ver cómo va ese proceso en el que Sarabia necesita mucha confianza de los jugadores para interpretar su juego, interpretar su fútbol, tener confianza para atreverse a realizarlo, que es muchas veces lo que recalca él, tener no esas ganas, sino ese atrevimiento en el juego. Y por parte de la Real, bueno, creo que hay bastantes noticias positivas, sobre todo por los jugadores que salen en el campo. Vimos también un nuevo disposicionamiento, con la entrada de Takaren, con la entrada de Sadik. Creo que Takaren también hizo un buen partido ahí entre líneas, sobre todo ofreciendo un juego sin balón muy bueno, tirando desmarques. Bueno, eso generaba otras situaciones para sus compañeros, y además Sadik se le dio bastante fino, con Oyarzabal también cayendo a la posición de extremo, a banda derecha, Sergio Gómez más adelante, y teniendo la capacidad de Gorrocha para abarcar más campo con un Soler con más balón, ¿no? Vamos a ver si continúa la línea de Sergio Francisco de ese disposicionamiento en el rombo, ¿no? Que también practicó en pretemporada, pero bueno, también con mucho dinamismo por todo lo que hemos comentado, de que Oyarzabal pueda caer a banda, de que Zakarian pueda atacar ese espacio que genera Sadik cuando baja más a recibir, y a partir de ahí creo que la Real puede construir mejor con balón, que creo que es un reto
bastante evidente, sobre todo porque tienes a jugadores como Soler, tienes a jugadores como Sergio Gómez y tienes a jugadores también como Oyarzabal que están con buen pie para poder construir y poder reclamarle algo más, ¿no? Entonces, pues nada, aquí dejamos este análisis. No sé qué os ha parecido el partido, si os entretuvo o no. La verdad que quedó 1-1, pero podía haber habido más ocasiones y más goles. Creo que el MVP al final fue Editura, así que eso también lo dice todo. Y nada, nos vemos en la siguiente. Si queréis apoyarlo, darle me gusta, darle like, compartirlo, ya sabéis. Así que hasta la próxima.